El Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por medio de una debida ejecutoria de amparo, ordenó al Congreso de la República elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones para completar el periodo 2019-2024. La Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso que debe priorizar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y luego continuar con la elección de cortes. 1. Proceder en forma inmediata a incluir en agenda la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de magistrados de las Cortes de Apelaciones y otros tribunales colegiados que se crearen con igual categoría para el periodo 2019-2024. 2. Concluir el proceso de elección a más tardar el 15 de diciembre del año 2023, debiendo asumir todas las medidas que sean necesarias. Número 3. De no haberse conseguido la elección en el periodo de sesiones ordinarias que concluye el 30 de noviembre del año 2023, que la Junta Directiva convoque en esa misma fecha a sesión extraordinaria y en esta se declare en sesión permanente para culminar con la citada elección. 4. Proceder prioritariamente con la elección de la Corte Suprema de Justicia y, agotada esta, seguir y culminar la elección para integrar el resto de cortes y tribunales colegiados. 5. A los diputados del Congreso de la República permanecer en las sesiones convocadas para el efecto, integrando el quórum respectivo. 6. Prescindir de la aplicación de disposiciones o procedimientos que se hubieran intentado o puesto en vigencia para realizar la citada elección, si estos no coadyuvan con el debido cumplimiento de lo ordenado por esta Corte. 7. Es viable el empleo del sistema electrónico de votación. Los magistrados finalizaron su pronunciamiento indicando que en caso de incumplimiento se certificará lo conducente al Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pudieran incurrir. Bueno, tema interesante, le vamos a explicar a detalle para que usted vaya conociendo cómo está la elección de estos magistrados que ocuparán precisamente el próximo periodo de la Corte Suprema de Justicia. Primero, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ordenan al Congreso la elección de magistrados y de las Cortes también de Apelaciones. Pero veamos estos detalles antes de entrar de lleno con Fernando para que nos diga cuál es el procedimiento que se sigue a partir de hoy. El Congreso de la República deberá elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones y para ello los diputados podrán hacer uso del sistema electrónico de votación. Esto se conoció durante la conferencia de prensa que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad brindaron para detallar el orden y la orden al Congreso respecto a una debida ejecutoria de amparo. Ahora bien, dieron lectura a la resolución en la cual se indicó que se instruyó al Congreso para que de manera inmediata agende la elección antes mencionada y que el proceso debe culminar antes del 15 de diciembre. También se indicó que los diputados pueden prescindir de la aplicación de disposiciones o procedimientos que se hubieran puesto en vigencia para realizar la citada elección, si no coadyuvan con lo ordenado. Así que bueno, entremos de lleno. Fernando, ¿cuál es el procedimiento que se sigue y cada cuánto tiempo se realiza para que los guatemaltecos que seguramente pues desconocen esta situación de que se ordene al Congreso para que se elija a los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, pero también el resto de las Cortes de Apelaciones? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se hace y cada cuánto se hace? Bueno, definitivamente es un tema por demás interesante. Voy a tratar de ordenarlo y explicarlo lo más sencillo posible para que no quede duda. Empecemos por tu pregunta, ¿cada cuánto tiempo es? Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en total son 13, y los magistrados de las salas de apelaciones, que en total son 135, duran en sus funciones 5 años. Los actuales magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones, hay que entender que ellos terminaron su gestión anterior, la gestión
que nuestro ordenamiento jurídico les permitía estar en sus labores en función de la escogencia que se hizo en el Congreso de la República para que cada uno de ellos esté hoy en donde se encuentra laborando, y ese mandato terminó el 13 de octubre del año 2019. 13 de octubre del 2019. Entonces, ¿qué sucedió? Se generó una polémica en ese momento porque el Congreso no pudo elegir a los sucesores de los actuales magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de las salas de apelaciones. Es decir, 13 en la Corte Suprema y 135 de salas de apelaciones. Por mandato constitucional y ordenamiento de la Carta Magna, ni el funcionario dentro de la Corte Suprema de Justicia, es decir, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ni el magistrado de sala de apelaciones puede dejar su lugar si no llega su sucesor. De lo contrario, estaría incurriendo en un delito. Entonces, el Congreso, en aquel momento, en el año 2019, al no hacer la elección que correspondía según nuestra ley, incurrió en que los actuales no pudieran entregar, tenían que continuar hasta que se eligiera su sucesor. De eso ya pasaron 4 años. Es decir, casi 2 periodos. Exactamente, han estado su periodo, que realmente es el que constitucionalmente para el cual fueron electos. Más la extensión. Más la extensión, que realmente hay que analizar las cosas. Si no llega el sucesor, ni el magistrado de una ni de otra puede irse. De lo contrario, persecución penal en su contra. Ahora bien, ¿puede pasar eso otra vez? No, porque ahorita lo que estamos viendo es un fallo de la Corte de Constitucionalidad en donde taxativamente le ordena al Congreso de la República que debe escoger a los nuevos magistrados, 13 para la Corte Suprema de Justicia y 135 para las Cortes de Apelaciones. Ojo, esto es para terminar este periodo que es en el cual se encuentran los actuales. Es decir, solo van a llegar hasta el 13 de octubre del año 2024. Porque ya iniciaría el proceso a partir del 14 de octubre del 2024. Ya tienen que tomar posesión los nuevos magistrados para el periodo 2024-2029. Entonces, lo que está haciendo ahorita la Corte de Constitucionalidad básicamente es una figura en donde ese fallo lo que hace es asistir, se llama asistencia de la ejecutoria, que ya se había estipulado por parte de la CC, de la Corte de Constitucionalidad, el 6 de mayo del año 2020. Y esto, ¿qué fue lo que sucedió? Otorgó un amparo al Ministerio Público en aquel momento, que fue incluso el actual fiscal del Ministerio Público, con la doctora Consuelo Porras, quien lo interpuso, para que se diera cumplimiento a lo que estipula nuestra ley para que escogiera el Congreso de la República a los nuevos magistrados, tanto de salas de apelaciones como de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, desde el 6 de mayo del 2020, ese amparo estaba ya otorgado, pero estamos en 2023, terminando el año 2023, y ese amparo nunca fue realmente cumplido por el Congreso de la República. Entonces, ojo, yo quiero explicarles y compartir con usted, amigo y amigo televidente, una de las funciones elementales de la Corte de Constitucionalidad. La CC no actúa de oficio, siempre actúa a ruego, ya lo habíamos hablado en algún momento. Tiene que existir una parte pidiente para que pues se mueva el engranaje de la defensa del derecho constitucional, que es eminentemente la competencia de la CC. Solo al día de hoy se han dado 2 momentos. Uno fue en aquel 1993, cuando se da el autogolpe de Jorge Serrano Díaz. La Corte de Constitucionalidad actuó de oficio, es decir, no había requerimiento de parte, sino que actúa para defender el orden constitucional. Y hoy vuelve a actuar de oficio y otorga esta asistencia a este amparo, en donde ya se había estipulado una orden irrestricta para que el Congreso cumpliera con la escogencia de los nuevos magistrados. El Congreso, por X o Y razones, no lo hizo. Básicamente, lo más importante fue que en su momento, en aquel instante, ese amparo le decía a los diputados, tienen que escoger basados en la idoneidad, ¿sí? No puede existir ningún tipo de denuncia
en contra de los que se estén postulando, que, ojo, para poder escoger a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la lista de aspirantes debe ser 26, el doble. Para escoger a los 135 magistrados de las salas de apelaciones, la lista de postulantes debe ser el doble, 270. Y entonces dentro de los postulantes no podía existir ninguno que tuviera algún tipo de denuncia en su contra, claro, algún tipo de proceso abierto. Entonces la idoneidad era parte elemental de lo que la CC le ordenaba al Congreso en cuanto al voto para apoyar a alguno de los postulantes. En ese instante no se dio, transcurrieron los años, se quedó eso en el limbo jurídico y hoy la CC, viendo que pues inicia el año 2024 ya aquí a la vuelta de la esquina, sí. Entonces se debe iniciar con la comisión de postulación para que conozca a quiénes van a ser los aspirantes para la Corte Suprema de Justicia y para las salas de apelaciones del periodo 2024-2029, que iniciaría, ¿cuándo? El 14 de octubre del próximo año, 2024. Pero para ello, este grupo de profesionales del derecho, magistrados y togados de la Suprema y de la Corte de las Cortes de Apelaciones, no pueden estar a partir ya de enero fungiendo en sus atribuciones que actualmente tienen, porque debe llegar este nuevo grupo a suplirles y terminar este periodo que será desde enero hasta el 13 de octubre del 2024. A partir del 14 de octubre iniciará entonces el periodo, por así decirlo, ordenado, legal, de quienes el Congreso de la República escoja en su momento, que es un proceso pues que lleva con estas comisiones de postulación prácticamente todo el año 2024. Ahora bien, llama mucho la atención el 15 de enero, porque la mayoría de diputados se va de vacaciones iniciando diciembre, ¿no? Así es. ¿Qué puede pasar en eso? ¿Se tienen que adelantar durante los próximos días, las 2-3 semanas que quedan de noviembre? Sí. Acá básicamente lo que estipula la Corte de Constitucionalidad es una premisa de obligación total en su cumplimiento por parte de los diputados en el Congreso de la República. Deben tener elegida a la nómina de 13 nuevos magistrados de la Corte Suprema y de 135 magistrados para las Cortes de Apelaciones para finales de este mes, el 30 de noviembre. Sí. De no cumplir con el plazo establecido para esa fecha, les obliga a que estén en sesión permanente para cumplir hasta tomar la decisión. Hasta llegar al 15 de diciembre. No hay plazo después del 15 de diciembre. Correcto. O sea, vacaciones, descanso. Si no se apresura, no hay. Tenía ahí algo planificado. Si realmente no cumplen con estos plazos que son taxativos, no hay de otra. Y si no está para el 30 de noviembre, tienen hasta el 15 de diciembre para entregar ese listado. De lo contrario, el mismo fallo de la Corte de Constitucionalidad estipula que se deberá certificar lo conducente en contra de los diputados que no acaten esta resolución de la CC. Es decir, ya penalmente se les podría dar una persecución y con esto, pues, te puedes imaginar una problemática para cualquier diputado que no cumpla con lo que la Corte de Constitucionalidad está estableciendo. Y es que no es un favor, pues es parte de su compromiso que adquieren en el momento de ser, pues obviamente los representantes del pueblo en el hemiciclo parlamentario del Congreso de la República. Concluimos con esto. ¿Qué perfiles son los que se buscan para esto o quiénes son los posibles candidatos? Bueno, básicamente los candidatos deben ser todos abogados y notarios, deben tener pues una espléndida trayectoria para no afectar el tema de la idoneidad y tienen que tener un mínimo de 40 años de edad, es decir, 40 para arriba y también tienen que agotar todo el esquema de papelería que en su momento se hará público. Ahora bien, hay algo muy importante y no quiero dejarlo aquí sin tratarlo, Axel. Los diputados en el año 2020, uno de los frenos fue que tenían que votar y dar su opinión a viva voz. Es decir, esto podía llevar realmente no sé cuánto tiempo, hubiera sido un caos. En el fallo de hoy de la CC se estipula
que sí, se va a respetar que cualquier diputado pueda emitir su opinión, pero que el voto va a ser a través del tablero electrónico. Correcto. Y entonces... ¿Cómo se hacen las iniciativas? Exactamente. Y que obviamente ya los diputados, y eso es algo muy importante dentro del fallo, que ya los diputados tuvieron el tiempo suficiente para analizar quiénes pueden ser los sucesores de los actuales magistrados. Así que con ese tema, pues ya la Corte de Constitucionalidad ha emitido este fallo que es de cumplimiento obligatorio y no puede el Congreso de la República pasarse del 15 de diciembre con estos dos listados. Bueno, definitivamente el tema es interesante, lo seguiremos abordando acá en A la Medida conforme vayan avanzando los días y las semanas y por supuesto antes del 30 para conocer si se van a sesión permanente durante los próximos 15 días de diciembre hasta que se tome una decisión. Fernando, vamos a una pausa. Claro que sí, ya volvemos.